Listo, maestro. ¿Listo? Listo, ya estamos grabando, ya tenemos todo listo. Ok. Bueno, entonces empezamos. Ya ven que había quedado pendiente lo de la audiometría y luego audiometría. Ajá. Entonces, si quieren, vemos. Voy a quitar mi cámara porque está bajo mi internet y mejora quitando la cámara. Ok, sí. Dejen ver si se comparte la pantalla. ¿Sí se está compartiendo? Sí, ya. Ah, perfecto. Muy bien. Pues para terminar lo del sistema auditivo, ya ven que era importante ver en nuestro paciente si había un problema de hipoacusia conductiva o hipoacusia neurosensorial. Como ustedes saben, el sonido dijimos que se conducía por dos tipos de conducción. La conducción sí normal, que es a través del oído externo al oído medio y ahí al oído interno, que es la conducción aérea. Y por otro lado teníamos lo que es la conducción en donde iba a ser a través del hueso, poniendo, por ejemplo, el diapasón en la mastoides, y de ahí se estimulaba directamente el oído interno, la cóclea, que es la conducción ósea. Entonces, con base a esta conducción aérea y conducción ósea, podemos hablar de dos tipos de hipoacusia. Lo que teníamos la hipoacusia conductiva, que es previa a la cóclea, que decíamos. Entonces, la lesión puede estar desde lo que es el oído externo, ¿verdad? Con el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, y lo que sería la caja de tímpano con la cadenita de huesecillas. Esa sería la conductiva. Y por otro tenemos la que sería la hipoacusia neurosensorial, donde la lesión se va a encontrar ya sea a nivel de la cóclea o retrococlear, es decir, a nivel de lo que hemos visto de la vía auditiva. Entonces va a encontrar aquí en el oído interno de la cóclea o todo lo que habíamos descrito del ganglio espiral, el nervio coclear, los conductos cocleares, las estrías acústicas, su decusación ventral, que es el cuerpo trapezoideo, su ascensión al puente. ¿Se acuerdan que en la porción baja del puente estaba el núcleo olivar inferior con su porción lateral y medial? Y posteriormente al colículo inferior del mesencéfalo, y de ahí al cuerpo geniculado lateral, y de ahí al lóbulo temporal, en el área 41 y 42 de Brodmann, junto con el área de asociación auditiva, que es el área de Wernicke. Entonces, en cualquiera de estos sitios nos va a dar una hipoacusia retrococlear de la vía auditiva. Ahora, si hablamos propiamente del audiograma, en el audiograma ya ven que tenemos dos aspectos. Uno que sería la intensidad del sonido, ¿verdad? Que son en decibeles, que normalmente de -10 a 0, ¿verdad? Se considera normal, ¿verdad? Y de ahí empezamos a incrementar la intensidad del sonido, que serían los decibeles, ¿verdad? 10, 20, 30 decibeles, cada vez más intenso, 40, 50 decibeles. Y por otro lado tenemos lo que serían las frecuencias, que ya ven que es la capacidad auditiva, ya sea sonidos de alta frecuencia, agudos, o de baja frecuencia, que serían los graves, ¿verdad? Que entonces hablaríamos de hertz, entonces hablaríamos desde 125 hertz, 250 hertz, ¿verdad? Y después tendríamos 500, 1000, ¿verdad? 2000 hertz, 4000 hertz, 8000 hertz, y hay aparatos que llegan hasta 16000 hertz, que sería la frecuencia. Entonces, lo normal se dice que es este nivel, en decibeles de 20 para abajo,
¿verdad? Y en cualquier tipo de frecuencia, aquí tendríamos lo que sería lo normal. Quiere decir que todo lo que queda por abajo de esta línea punteada nos va a hablar de cierta hipoacusia, porque tendríamos que incrementar los decibeles y vamos a ver que puede haber hipoacusia a sonidos graves o a sonidos agudos, ¿verdad? Ya habíamos hablado algo del monigote de Fowler, ¿verdad? Que ya ven que en este monigote de Fowler, que lo ilustran así los audiólogos, ya ven que ponen de color rojo serían el oído derecho, la conducción aérea y lo que sería la conducción ósea, ¿sí? Y por otro lado tenemos del lado izquierdo, que es de color azul, la conducción aérea del oído izquierdo y la conducción aérea del oído izquierdo. Ósea, perdón, del oído izquierdo. Entonces así es como se ilustra, ¿verdad? Generalmente lo que hacen los audiólogos es primero evaluar la conducción ósea, ¿verdad? Y entonces se considera normal si tiene un umbral de 20 decibeles, ¿verdad? Si tiene un umbral de más de 20 decibeles se va a considerar anormales, ¿verdad? Y entonces tenemos que, son así lo que podríamos determinar, que si tiene una hipoacusia de la conducción ósea, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, nos hablaría de una hipoacusia neurosensorial. Quiere decir que las hipoacusias neurosensoriales, es decir, de la cóclea o retrococlear, lo vamos a identificar en este signo, ¿verdad? Que sería el de menos o más, pero es del oído derecho y del oído izquierdo y nos hablan de hipoacusia neurosensorial. Por otro lado, se va a evaluar si hay una separación, si hay separación entre la vía aérea y la vía ósea, ¿verdad? Separación de la vía aérea y de la vía ósea. Y entonces es lo que le llaman el gap, ¿verdad? Que si es de más de 15 decibeles, aquí hablaríamos que era la conducción aérea, la íbamos a ilustrar con un círculo rojo, oído derecho, o una X del oído izquierdo. Si es una diferencia o una separación entre la vía aérea y ósea de más de 15 decibeles, nos indica una hipoacusia de tipo conductiva, que sería del oído externo o del oído medio, ¿verdad? Entonces, si gustan, podemos poner algunos ejemplos para que se vaya comprendiendo un poquito mejor. Y entonces podemos observar, ¿verdad? Aquí en este esquema, lo que estábamos comentando, ¿verdad? Según la hipoacusia puede ser conductiva, neurosensorial, mixta, en donde puede ser conductiva y neurosensorial. Para que se considere mixta, debe estar del mismo lado esta hipoacusia conductiva y neurosensorial, porque puede ser que un paciente tenga hipoacusia neurosensorial de un oído y conductiva del otro, no lo vamos a considerar mixta, sino debe ser del mismo oído. Entonces, de hipoacusia de tipo conductiva de la transmisión, nos va a hablar de una lesión del oído externo o del oído medio. Mientras que la neurosensorial o perceptiva que le llaman va a ser afección de la cóclea o bien de la vía auditiva. Bueno, ya ven que los decibeles, ¿verdad? Es a través de estas unidades de que describió Graham Bell, ¿verdad? Que es el umbral de intensidad del sonido. Y por otro lado tenemos el de Rudolf Hertz, que nos habló sobre la frecuencia de los sonidos, ya sonidos graves o sonidos agudos. Y por otro lado tendríamos la intensidad del sonido, que es por decibeles, ¿sí? Que la unidad que pues propuso Graham Bell. Y entonces ya podríamos hablar de grados de hipoacusia, tanto neurosensorial, cóclea, vía auditiva, o bien conductiva, oído externo y oído medio. Entonces, según
la intensidad del sonido debe ser de 0 a 20 decibeles. Todo lo que se encuentra en esta franja, tanto de sonidos graves como de sonidos agudos, se va a considerar como normal. Después, si el paciente escucha con una intensidad de sonido de decibeles entre 20 y 40, si está en esta franja, puede tener una hipoacusia, ya sea neurosensorial o conductiva, moderada de 40 a 60, severa de 60 a 80 y profunda más de 80 decibeles se va a considerar como una hipoacusia. Bueno, aquí ya están las franjas, ¿verdad? La profunda, que propiamente el paciente vemos que no llega a escuchar, ¿sí? A pesar de sonidos a alta intensidad de decibeles, independientemente de la frecuencia de sonidos graves o sonidos agudos. Entonces, recordemos que ya ven que cuando vemos un audiograma, generalmente vemos lo que sería conducción ósea, sería este signo, ¿verdad? De oído derecho y de oído izquierdo. Acuérdense que el color es el que diferencia el lado, rojo derecho, azul, ¿sí? Izquierdo. Y para valorar la conducción aérea, sería el círculo del lado derecho y una X del lado izquierdo. Y entonces así puede uno ir interpretando, ¿sí? Estos audiogramas. Aquí tenemos un audiograma normal, ¿verdad? Muchas veces se representan con una sola cuadro, ¿verdad? Poniendo los dos colores, ¿verdad? Y la X y el otro signo de oído izquierdo para la conducción ósea se pueden poner en uno solo, nada más se van a diferenciar por los colores. Y entonces aquí tenemos lo que sería que este paciente del oído derecho presenta una buena conducción ósea, que nos estaría hablando de las hipoacusias neurosensoriales, y una buena hipoacusia de conducción aérea, ¿verdad? Y del lado izquierdo, igual, ¿verdad? Una buena conducción ósea, generalmente es lo primero que se hace, ve la conducción ósea y después la conducción aérea, que sería normal. Aquí tenemos una hipoacusia conductiva derecha, que decíamos que se va a evaluar una separación entre la conducción aérea, ¿sí? Aquí en este caso del oído derecho, y la conducción ósea. Y entonces la conducción ósea, ¿verdad? Si vemos que está en forma adecuada, pero hay una diferencia entre la conducción ósea y la conducción aérea, decíamos de más de 15 decibeles, aquí estarían los decibeles, que es lo que le llaman el gap osteoaéreo, si es de más de 15, me está diciendo que es un problema de conducción aérea, ¿verdad? Que puede ser por un problema de condensación, ¿verdad? Por de masa, un tapón o una otitis, o de rigidez, como sería en el caso de una otoesclerosis, ¿verdad? Muy bien, entonces, ese sería característico de una hipoacusia conductiva, ¿sí? Derecha, por lo que decíamos de la separación entre la conducción aérea y la conducción ósea. Del lado izquierdo está normal, ¿verdad? Porque deben estar en el mismo nivel la conducción ósea y la conducción aérea. Aquí se presenta una hipoacusia neurosensorial izquierda. Entonces, recuerden que este oído izquierdo de color azul y este signo, ¿verdad? De más, si lo vemos, estoy viendo de un lado, ¿verdad? Entonces sería del oído izquierdo. Entonces estamos observando que aquí hay una hipoacusia neurosensorial izquierda que es más acentuada en los sonidos de alta frecuencia, ¿verdad? Los sonidos de alta frecuencia, su capacidad auditiva va siendo menor porque se tiene que incrementar la intensidad del sonido. Y como no hay una separación entre la conducción ósea y la conducción aérea, no se podrá considerar una hipoacusia de tipo conductivo, sí conductivo, que nos hablaría de una hipoacusia mixta, ¿verdad? Si se veía una separación también entre la conducción ósea y la conducción conductiva. Y entonces aquí ya tenemos lo que sería una hipoacusia, ¿sí? Mixta bilateral. Entonces vamos valorando que la conducción ósea,
que nos va a reportar hipoacusias neurosensoriales, cocleares o de la vía auditiva, vemos que es normal hasta sonidos de frecuencia de 250 Hz, pero empieza a haber ya una hipoacusia, ¿sí?, para los sonidos de mayor frecuencia. Y como también vamos viendo que hay una separación de más de 15 decibeles entre la conducción ósea y la conducción aérea, nos está diciendo que efectivamente es una hipoacusia, ¿sí?, mixta, es decir, es neurosensorial y es también de tipo conductivo, ¿verdad? Y vemos que también en el oído del lado contrario se presenta este fenómeno. Generalmente cuando nos dan una flechita aquí así, es porque ya posteriormente ya no tuvo capacidad auditiva a mayor cantidad de decibeles, ¿verdad? Entonces, estos son característicos de hipoacusia mixta bilateral. Por otro lado, ya ven que tenemos la logoaudiometría, en donde el paciente tiene que repetir palabras que le va dando el médico, ¿verdad? Y todo se va viendo la capacidad que tiene de repetir las palabras, ¿sí?, qué porcentaje de palabras va repitiendo dependiendo de la intensidad en decibeles. Aquí vemos que a 30 decibeles el paciente debe ser capaz, ¿sí?, de repetir en forma correcta el 100% de las palabras. Podemos observar que más o menos a 20 decibeles sería capaz de repetir hasta un 80% de las palabras, ¿verdad? Entonces, como se va valorando, ¿sí?, esta capacidad de comprensión de las palabras. Y entonces ahí se va viendo los diferentes umbrales que va teniendo el paciente, pero considerando como normal, ¿verdad? Decíamos, a 30 decibeles debe ser capaz de discriminar el 100% de las palabras que se le van diciendo. Entonces ya se va hablando de un umbral de palabra, mínima intensidad, decibeles para repetir dos palabras, un umbral de percepción, mínima intensidad de decibeles que se obtienen para poder repetir el 50% de palabras, y el umbral de discriminación, que generalmente es a 30 decibeles, mínima intensidad para la cual se obtiene la máxima discriminación de palabras, que sería el 100%. Entonces aquí tenemos que un paciente, por ejemplo, que tiene una hipoacusia neurosensorial severa del oído derecho, ¿verdad? Y entonces vemos que a pesar de que tiene una intensidad importante en el oído izquierdo, perdón, ¿sí? Entonces no es capaz de repetir las palabras hasta un 78% de palabras. Entonces nos está hablando que el paciente tiene dificultad para poder, ¿sí?, interpretar las palabras, ¿sí? Entonces disminuye su capacidad de discriminación. Entonces aquí tenemos, esta era neurosensorial, fíjense cómo, a pesar de que se va incrementando la intensidad con cada que se dicen las palabras, no es capaz de tener una buena percepción y repetir el 100% de las palabras. Y cuando es tipo conductivo, no es un problema en realidad de la interpretación de las palabras, sino que vemos que va a ser un problema de que necesita mayor intensidad de las palabras para poder identificar el 100% de las palabras, pero aquí sí es capaz de identificar el 100% de las palabras cuando se incrementó hasta 60 decibeles, contrario al caso anterior, que a pesar de que se incrementa a 60 decibeles, no es capaz de percibir el 100% de las palabras. Y aquí se presenta lo que se llama el fenómeno de rollover, en donde el paciente necesita mayor intensidad de las palabras para poderlas repetir, y vemos que puede llegar, va aumentando la intensidad y va repitiendo las palabras. Pero llega un momento que a pesar de que se incrementa la intensidad, llega un momento en que disminuye esta capacidad hasta el 40% en este caso para la discriminación de las palabras. Entonces disminuye la máxima discriminación y se empeora la discriminación con el incremento de la intensidad en decibeles. Esto es muy característico de un problema, por ejemplo, de lo que vemos, que sería de un neurinoma del acústico, ¿verdad? Donde es característico que se presenta este fenómeno de rollover, en donde de antemano
se tiene que incrementar la intensidad de las palabras para que las pueda ir discriminando, pero llega un momento que a pesar de que se incrementa, en lugar de ir mejorando, hay un empeoramiento de la discriminación de las palabras. ¿Ok? Pues eso era lo que les quería compartir en relación a los audiogramas. No sé si existe algún comentario, alguna duda. No, maestro, muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, pasaríamos ahora sí a empezar a estudiar lo que es la vía auditiva, el sistema visual, perdón, el sistema visual, ¿no? Entonces, el sistema visual, pues tenemos origen a nivel de la retina, ¿no? Entonces, origen sería a nivel de la retina. Si vamos así estudiando en forma general la retina, ustedes saben que la retina se le describen varias capas, ¿verdad? Y las vamos a ir describiendo de las capas más externas a la profunda, porque ya ven que el globo ocular tiene primero la capa fibrosa, que es la esclera, después la capa vascular, que es la coroides, o la uvea, y por último tiene la capa nerviosa, que es la retina. Y entonces la capa más superficial de la retina, ya ven que corresponde a la capa de células pigmentarias. Entonces recordemos que esta capa de células pigmentarias evita que se refleje la luz. Entonces tenemos la capa de células pigmentarias, que evita que se refleje la luz. Entonces quiere decir que la luz viene en este sentido. Va a ir pasando lo que sería primero ya ven que es la córnea, con el cuerpo, el humor acuoso, perdón. Después viene el cuerpo vítreo. Y en el fondo del cuerpo vítreo tendríamos la capa nerviosa, que es la retina. Y entonces, este estímulo luminoso tiene que atravesar todos estos medios refringentes, córnea, el humor Bien, una disculpa porque anda fallando mi internet. Bien, entonces decíamos que tiene que pasar lo que sería la córnea, ¿sí? El humor acuoso, la lente o cristalino, el cuerpo vítreo, para llegar a la retina, ¿verdad? Entonces, tiene que atravesar todas las capas de la retina, la luz, y vemos que la capa pigmentaria, que es la capa más superficial, sirve para evitar la reflexión de la luz. Después ya ve que viene la capa de conos y bastones, ¿verdad? Entonces tenemos la capa de conos y de bastones, ¿verdad? Entonces los conitos y los bastones. Posteriormente tenemos donde se encuentran los núcleos de los conos y bastones, ¿verdad? Que sería la capa nuclear externa. Entonces, después tenemos la capa nuclear externa, ¿verdad? Ya ve que se forma allí una membrana limitante externa entre la capa de conos y bastones y la capa nuclear externa, que se dice que es un...
Bien, entonces tenemos la capa pigmentaria, la capa nuclear externa, que son los núcleos de conos y bastones. Antes estaría la capa de conos y bastones, ¿verdad? Conos y bastones. Y en la capa de conos y bastones y la capa nuclear externa, ya ven que se encuentra allí lo que se denomina la membrana limitante externa, que en realidad no es una capa, membrana limitante externa entre la capa de conos y bastones y la capa nuclear externa, que es los núcleos de conos y bastones. Después tenemos una capa de sinapsis, que es donde va a estar haciendo sinapsis los conos y bastones con las neuronas bipolares. Entonces aquí tendríamos nuestras neuronas bipolares y que va a estar haciendo sinapsis con las prolongaciones centrales de conos y bastones y va a formar lo que se denomina capa plexiforme externa, que es una capa de sinapsis entre los conos y bastones, cuyos núcleos forman la capa nuclear externa, con las neuronas bipolares y cuyos cuerpos neuronales de estas neuronas bipolares van a formar la capa nuclear interna. Entonces ya tengo mi capa nuclear externa, los núcleos de conos y bastones, y la capa nuclear interna, que es la capa donde están los cuerpos de las neuronas bipolares. Después tenemos ahora otra vez otra capa de sinapsis, que van a hacer sinapsis con unas neuronas grandes, ¿verdad? Que son nuestras neuronas ganglionares. Entonces tenemos aquí nuestras neuronas ganglionares. Y entonces aquí se va a formar la capa plexiforme interna, que es la sinapsis entre las neuronas bipolares y las neuronas ganglionares. Y entonces ya tendríamos la otra capa, que es la capa de células ganglionares. La capa de células ganglionares, ¿verdad? Y por último tendríamos que las prolongaciones, los axones de las células ganglionares van a formar lo que sería la capa, ¿sí?, de fibras nerviosas, que es las que van a formar propiamente el nervio óptico. Y aquí tenemos otra membrana, que sería la membrana limitante interna, que va a estar en relación con el cuerpo vítreo. Entonces ya aquí estaría el cuerpo vítreo, mientras acá más superficialmente estaría la capa de la vascular, que sería la coroides. Entonces es interesante ver cómo el estímulo luminoso, ¿sí?, tiene que atravesar todas las capas de la retina para llegar a estimular a los conos y bastones, y la capa pigmentaria evita que se refleje la luz, ¿verdad? Entonces el estímulo luminoso entra así, y el estímulo nervioso vendría así, para salir a través de la capa de fibras nerviosas y la membrana limitante interna entre la capa de fibras nerviosas y el cuerpo vítreo. Y la membrana limitante externa, ¿verdad?, que la habíamos puesto entre la capa de conos y bastones y la capa nuclear externa, donde están los núcleos de los conos y bastones. Recuerden que cuando vemos la retina, en la exploración de fondo de ojo, este sería el centro de la retina, y ya ven que 3 milímetros hacia el borde nasal, este es el ojo derecho, este es el borde nasal, y este es el borde temporal. Aquí es donde se encuentra el disco o papila óptica, que ya ven que en el campo visual nos da origen a la mancha o el punto ciego que se encuentra siempre en el campo temporal. Y aquí en el centro, ¿verdad?, de la retina tendríamos la porción de mayor agudeza visual, ¿verdad?, que sería la fovea. Aquí se encontraría la fovea, donde es propiamente la porción central de la mácula lútea, ¿verdad?, que se ve aquí una zona un poquito más oscura, la mácula lútea, y en el centro está la zona más delgada de toda la retina, ¿verdad?, que es la fovea. De hecho, dicen que dentro de la fovea existe la foviola, ¿verdad?, en donde existen puros conos, ¿verdad? Y entonces, estas fibras de la retina
a este nivel, que es la porción más delgada de la retina, se desplazan hacia la periferia, el resto de las capas, para que el estímulo luminoso vaya directamente a estimular a los conos que están exclusivamente a nivel de la fovea y de la foviola, se encuentran los conos. Conforme voy alejando de la mácula lútea, de la fovea y de la foviola, empieza a haber menor número de conos, pero empieza a haber mayor número de bastones. Entonces quiere decir que los bastones me van a dar la capacidad de la visión periférica y los conos ya veremos que nos dan la capacidad de la mayor agudeza visual, por ejemplo, para la lectura. Ya ven que una lesión de la mácula lútea con la fovea lo que va a provocar es que el paciente, ¿sí?, pueda ver los campos visuales, la periferia, pero no va a ser capaz de discriminar las letras, no va a ser posible que pueda leer, ¿verdad? Entonces, es la característica aquí de estas capas de conos y bastones muy abundantes, ¿sí?, en la porción central. Ya ven que los conos son importantes para la percepción del color, así como también para las formas. En cambio, los bastones son muy importantes para la visión con poca iluminación y también permiten lo que sería la percepción del movimiento. Por eso, cuando exploran los campos visuales, ya que lo puede hacer uno con su dedo, si es conveniente cuando le dicen al paciente, por ejemplo, la campimetría por confrontación, ¿verdad?, donde se ocluye un ojo, el explorador y el paciente, y vamos comparando nuestros campos visuales, y cuando lo ponemos así en la periferia, el dedo, sí sería conveniente mover un poco el dedo porque estamos estimulando la periferia del campo visual, es decir, estamos estimulando los bastones, y entonces sí siempre es conveniente mover un poco el dedo para que el paciente pueda percibir si efectivamente está viendo las porciones periféricas de los campos visuales, ¿sí? Recordemos que si comparamos la cantidad de conos y bastones, los bastones son 200 veces más numerosos, ¿verdad? Tenemos mayor cantidad de bastones que de conos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a observar que si hablamos un poquito así de la bioquímica de los conos y los bastones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos que tienen como fotorreceptor la rodopsina, en este caso de los bastones, que son los que mejor se conocen, ¿verdad?, que ya saben que tiene un componente que es la opsina, que es una proteína, y por otro lado tenemos el retinol, que como ustedes saben bien es la vitamina A, ¿verdad? Y lo interesante es que cuando están en oscuridad, estos bastones, ¿sí?, tienen la característica que están despolarizados. Y cuando viene el estímulo doloroso, se hiperpolarizan. Se dice que se hiperpolariza la membrana de menos 70 a menos 40 milivoltios, ¿verdad? Y entonces es esta hiperpolarización lo que va a provocar, ¿sí?, propiamente la conducción, ¿sí?, del estímulo nervioso al ser percibidos por estos fotorreceptores, ¿sí?, la estimulación de los fotones, ¿verdad? Entonces, esa sería alguna de las características que tienen, que están despolarizados en oscuridad y se hiperpolarizan con los fotones, con la luz, ¿verdad? Entonces, si vamos estudiando la vía óptica, teníamos primero ya que las células ganglionares son las que dan origen a las fibras nerviosas. Como ustedes saben, estas células ganglionares son de dos tipos. Tenemos unas células ganglionares pequeñas, ¿sí?, que son las parvocelulares, y células magnocelulares grandes, ¿sí?, magnocelulares. Bien, vemos que las células parvocelulares son mucho más numerosas,
Estas son más numerosas que las magnocelulares. Y son sobre todo más numerosas, ¿sí? Para permitir detalles finos de la escena que estemos visualizando, de la imagen visual, van a poder ser determinados por esto, ¿sí? Y no responden, responden solamente cuando hay suficiente intensidad de la luz, contrario a las células magnocelulares que son capaces de responder con una iluminación relativamente baja, ¿verdad? Y también son capaces de seguir, de percibir cambios rápidos de estímulo. Por lo tanto, estos van a responder al movimiento, las partes celulares van a ser a la forma, responden al color, y la magnocelular responde al movimiento y también responden a baja iluminación. Estamos viendo que entonces estas magnocelulares están muy en conexión con los bastones y las parvocelulares están muy conectadas con los conos, ¿no? Ahora, hay que tener presente que en estas capas de la retina se encuentran unas pequeñas interneuronas, ¿verdad? Vamos a encontrar unas neuronas que son las células horizontales. Estas células horizontales las vamos a encontrar en la sinapsis entre los conos distales y las células bipolares, ¿verdad? Entonces, exactamente aquí en la capa plexiforme externa podemos encontrar unas pequeñas neuronas, interneuronas, ¿sí? Que serían las horizontales. Y hay otras interneuronas que son las amacrinas o amacrinas, que son pequeñas interneuronas que se van a encontrar a nivel de la capa plexiforme interna. Es decir, las vamos a encontrar exactamente aquí en la sinapsis entre las neuronas bipolares y las neuronas ganglionares, ya sea magnocelulares o parvocelulares. Parvocelulares, color, forma, profundidad, y magnocelular, ¿sí? Baja intensidad de luz y capacidad de identificar, también de identificar o percibir el movimiento, ¿no? Y esto es importante porque se habla de red de interneuronas. Y entonces hablan de una vía, ¿sí? Directa, ¿sí? Y tenemos una vía indirecta. De tal forma que la directa sería donde el campo receptivo se conecta a la célula bipolar y de esta a la célula ganglionar. Entonces tenemos conos y bastones, estas en los sinapsis, los conos y bastones, con las neuronas bipolares y estas directamente con las neuronas ganglionares. Pero tenemos otra red interneurona que es la indirecta. Y entonces vamos a tener que los conos y bastones se van a conectar primero, ¿sí? Con las células horizontales y las células amacrinas o amácrinas, ¿verdad? Entonces tenemos conos y bastones. Estas a su vez, ¿sí? Sus núcleos se van a conectar, decíamos, con las neuronas horizontales y estas a su vez con las neuronas bipolares, que era donde teníamos estas neuronas bipolares en la capa plexiforme externa, y de ahí se va a conectar de estas neuronas bipolares, se va a transferir a nuestras neuronas amácrinas, y estas a su vez con las neuronas ganglionares. Que habíamos dicho que estas amácrinas se van a encontrar, o macrinas, se van a encontrar en la capa plexiforme interna, ¿verdad? Y de ahí van a formar parte de la vía indirecta. Entonces, ganglionares a las amacrinas, a las neuronas ganglionares. Muy bien. Entonces,
esas son las redes interneuronales que se están formando a nivel de la retina. Ya que muchos autores dicen que la retina es como una prolongación de la corteza cerebral, en donde sabemos que el nervio óptico histológicamente no es un nervio, sino que es un tracto nervioso, porque no tiene células de Schwann que producen la mielina, el sistema nervioso periférico, sino tiene oligodendrocitos, ni tampoco tiene un epineurio, perineurio y endoneurio, que sería tejido conectivo, sino que tiene también astrocitos, ¿sí? Sobre todo astrocitos de tipo fibroso, este nervio óptico. Entonces, histológicamente es como un tracto, ¿verdad? Y no un nervio. Y eso, pues, no permite que pueda haber neurorrafia en el nervio óptico, por lo que no tiene capacidad de regeneración. Así como vemos a nivel periférico, ¿verdad? Cuando hacemos una neurorrafia del nervio mediano, se ve que las células del neurilema son los que favorecen la regeneración de las fibras nerviosas, en este caso del nervio mediano, ¿verdad? Entonces, si vamos hablando del nervio óptico, nervio entre comillas, ¿verdad? Porque es un tracto histológicamente. Por ejemplo, si lo comparamos con el nervio auditivo, el nervio auditivo tiene un promedio de 30,000, ¿sí? El nervio coclear tiene un promedio de 30,000 fibras. En cambio, el nervio óptico va a tener 1,000,000 de fibras. Eso nos dice que nosotros somos seres vivos, sobre todo visuales, al tener gran cantidad de fibras de la visión, ¿verdad? Y entonces, si vemos que las fases de la información visual, ¿por dónde van a ir? Bueno, tenemos varias vías. Tenemos, por ejemplo, de retina, ¿sí? Pueden pasar al mesencéfalo, y del mesencéfalo pueden pasar al tálamo, y del tálamo a la corteza visual. Pero hay otro que es de retina, ¿verdad? Y de retina, ¿verdad? Al cuerpo geniculado lateral, de aquí al tálamo, y posteriormente también a la corteza visual primaria. Entonces, vemos que pueden ver diferentes formas en que se pueda ir la información visual. Ahora, antes de ver cómo va la información visual, tendríamos que hablar de cómo se conecta esta imagen hacia la retina. Entonces, ustedes saben que si decíamos, tenemos aquí en la retina del lado derecho, se divide en retina nasal y retina temporal. Ya ven que la retina nasal ve el campo temporal y la retina temporal ve el campo nasal. Ya ven que normalmente le ilustramos, ¿sí? Como si fuera la mitad de una pelotita de ping-pong, la retina, donde podríamos poner aquí la retina temporal de un ojo, del ojo izquierdo, visto por arriba, y acá del ojo derecho. Y podríamos poner nuestra retina nasal del ojo izquierdo, y ya ven que esta retina nasal decruzándose en el quiasma óptico del ojo izquierdo, y acá del ojo derecho. Entonces tenemos que esta retina temporal ve los campos nasales, que nos dan la visión estereoscópica, y la retina nasal ve los campos temporales. A su vez, si vemos la retina en una vista lateral, aquí nervio óptico, la retina superior ve el campo inferior y la retina inferior ve el campo superior, ¿verdad? Serían las características ahí de cómo se transmite. Ahora, hay que recordar que a nivel de la fobia, ahí la mácula lútea, ¿sí? Donde está la fobia y la foviola, que también se divide en superior, inferior, nasal y temporal, tiene representación bihemisférica. Eso es muy importante, que nos sirve para ver si tiene conservada la visión central, es una lesión retrogeniculada, y si se pierde la visión central, es una lesión pregeniculada cuando se hace la campimetría, ¿sí? Por computadora. Entonces,
vamos a observar que la visión binocular nos las da, ¿sí? Cuando los dos campos nasales que vienen de la retina temporal, ¿sí? Se adaptan para dar la visión binocular en donde la imagen, ¿sí? Va a penetrar por los dos ojos, ¿verdad? De esta forma podemos ir viendo. Vamos a empezar con la más conocida, que es la retina, cuerpo genicolateral, tálamo y la corteza visual. Y después veremos la que hace relevo en el mesencéfalo. Entonces tenemos nuestro nervio óptico, después tenemos el quiasma óptico. Este quiasma óptico está formado entonces por las fibras nasales de la retina. Si yo hago un corte transversal de mi quiasma óptico, lo puedo dividir en una porción superior y otra inferior. Entonces recordemos que en la porción superior va la retina nasal superior y en la porción inferior del quiasma óptico va la retina nasal inferior, que ve los campos temporales. Después tendríamos nuestro tracto óptico, ¿verdad? Que ya ven que el tracto óptico entonces lleva la retina temporal ipsilateral y la retina nasal contralateral. Y esto va a llegar al cuerpo geniculado lateral, ¿verdad? Ahora, ya ven que este cuerpo geniculado lateral tiene 6 capas. Entonces, hiciéramos aquí un esquemita ilustrando el cuerpo geniculado lateral, va a presentar 6 capas, ¿verdad? Que serían la capa 1, 2, que son las más profundas, las ventrales, y después tenemos las dorsales, 3, 4, 5 y 6. Entonces, estas son las ventrales y estas son las dorsales. Vemos que en las 4 capas dorsales, ¿sí? 3, 4, 5, 6, ¿sí? En estas capas dorsales van a hacer conexión las neuronas ganglionares pequeñas, las parvocelulares. Mientras que en las capas ventrales del cuerpo geniculado lateral, la 1 y 2, ¿verdad? Van a hacer conexión las neuronas ganglionares magnocelulares, las grandes, las M, ¿verdad? Entonces, es la forma como se va allí distribuyendo a nivel del cuerpo geniculado lateral. Y por otro lado, vamos a tener, ¿sí?, que presenta la hemirretina nasal, que es la que estamos poniendo de rojo, hemirretina nasal, que está formada por células ganglionares magnocelulares y parvocelulares, ¿sí? De mi retina nasal contralateral van a hacer sinapsis en las capas 1, 4 y 6. Mientras que de la hemirretina temporal, que vemos que es ipsilateral o es homolateral, van a hacer sinapsis en la capa 2, 3 y 5 del cuerpo geniculado lateral, ¿verdad? Tanto magnocelular en las capas ventrales 1, 2, parvocelular 3, 4, 5 y 6, es donde llega el tracto óptico que lleva retina nasal contralateral, ¿verdad? Retina nasal contralateral y que va a las capas 1, 4 y 6, que si se dan cuenta, llega a una magnocelular 1 y llega a 2 parvocelulares, que son las dorsales 4 y 6. Y va a recibir del cuerpo genicular, del tracto óptico, ¿verdad? De la hemirretina temporal homolateral, va a llegar a una, ¿sí?, magnocelular, la 2, y parvocelular a la 3 y 5. Si se dan cuenta, está equilibrada la forma como se van, ¿qué?, distribuyendo. Y entonces, estas vías magnocelular y parvocelular
que se encuentran aquí en estas capas del cuerpo geniculado lateral, podríamos ir viendo la sensibilidad de las células magnocelulares y parvocelulares que van a través del tracto óptico. Y entonces, si hablamos de la sensibilidad de las células magno y parvocelulares, y vamos comparándolas cada uno, entonces, contraste al color, si ponemos aquí magnocelular y aquí parvocelular, contraste al color magnocelular, propiamente no tiene, y la parvocelular sí tiene contraste al color. Contraste a la iluminación. Entonces tenemos que es mayor en el magnocelular, que decíamos con poca intensidad de luz, y va a ser menor en el parvocelular. Después tenemos lo que le llaman la frecuencia espacial, que va a ser menor en la magnocelular y va a ser mayor en la parvocelular, que nos va a permitir la identificación de formas. Y por último tendríamos la frecuencia temporal, ¿sí?, que va a ser mayor en magnocelular y menor en parvocelular, que va a ser importante para lo que sería, ¿sí?, el movimiento, ¿verdad? Entonces, esa es lo interesante aquí, como se va viendo que ya existe desde una división retinotópica, ¿verdad?, de cada uno de los elementos que constituyen una escena, una imagen que estamos viendo, ¿verdad? Cuando estamos viendo una escena, una imagen, estamos viendo formas, ¿verdad? Cómo cada cuerpo opaco es capaz de reflejar la luz de diferente forma, ¿verdad? Y nos va a dar esa capacidad de frecuencia temporal y también la frecuencia de onda para los colores, ¿verdad? Rojo, verde, azul, amarillo, ¿verdad? Que son los que perciben principalmente los conos de ese espectro y que ya se está viendo en esta imagen. Entonces, forma, color. También vamos a ver la iluminación, ¿verdad? Lo que sería el contraste de iluminación. Si es una escena que hay poca iluminación o está muy iluminada, que va a ser sobre todo por la magnocelular. Y por último tenemos también lo que sería el movimiento que estamos viendo de esa escena, ¿verdad?, que va a ser capaz a través de los bastones y de las células ganglionares magnocelulares que nos dan una frecuencia mayor de intermitencia, de cambio de luz y por lo tanto del movimiento, que también aquí es muy importante el movimiento que hacemos con los ojos, ¿verdad? Entonces las células parvocelulares van a ser esenciales para la visión de color, ¿sí?, y para la visión que requiere una resolución espacial alta y una resolución temporal baja, ¿verdad? Es lo que concluyen muchos de los autores, ¿sí? Y recuerden que la frecuencia temporal es la rapidez de los cambios de patrón en función al tiempo, que tiene que ver con el movimiento. Si continuamos, vamos a observar que después de hacer conexión en estas capas del cuerpo geniculado, ¿qué van a hacer estas fibras que venían del tracto óptico? ¿Se acuerdan que van a dar origen a las radiaciones geniculocalcarinas? Las temporales inferiores y las temporales superiores ipsilaterales y las nasales inferiores y nasales superiores contralaterales para dirigirse a la corteza visual primaria en el occipital, ¿no?, y forma la radiación geniculocalcarina inferior y la radiación geniculocalcarina superior. Que si tratamos de ilustrarlo en una vista lateral de nuestro cerebrito, tendríamos aquí esquemáticamente el cuerpo geniculado lateral y tendríamos las radiaciones geniculocalcarinas temporales inferiores, temporales superiores y las nasales inferiores y las nasales superiores. Ya ven que la inferior forma las
¿sí? Las radiaciones génico-calcarinas temporales, ¿sí? Las ASA de Meyer, ¿verdad? Que pasan por el lóbulo temporal. En cambio, las superiores pasan en la profundidad del lóbulo parietal. Ya ven que va muy en relación. Aquí podríamos esquematizar nuestro ventrículo lateral. Entonces, como estas fibras van exactamente en esta concavidad de nuestro ventrículo lateral, ¿verdad? Y las inferiores llegan a ponerse por delante de la prolongación temporal del ventrículo lateral, que hay que tomar en cuenta cuando se hace la lobectomía temporal para no lesionar estas radiaciones génico-calcarinas inferiores. Otro concepto importante es que recordemos que las radiaciones génico-calcarinas superiores o parietales llevan la retina superior y las temporales llevan la retina inferior. Aquí no hay problema. Superior, parietal, inferior, temporal. Pero recordemos que la retina superior ve el campo inferior y la retina inferior ve el campo superior. De tal forma que si se lesionan las superiores, va a haber una cuadrantanopsia inferior y cuando se lesionan las inferiores, va a haber una cuadrantanopsia superior porque la retina inferior ve el campo superior. Maestro, ¿Sí? hola maestro, ¿cómo está? Buenos días. Ya están yendo a quirófano y vamos a empezar las actividades del día. No sé si podemos dejarlo aquí. Sí, claro que sí. Entonces, Ok. Dios mediante, el próximo... El siguiente lunes continuamos. Seguimos con sistema visual, claro que sí. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ya, hasta luego. Bye, bye. Bye.